Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Liesje Commert abrió una nueva puerta en el mundo del chisme de famosos, con sus sinceras declaraciones en un programa en el que participó. La joven actriz expresó abiertamente su admiración por Hande Erçel, con gran seguridad. Su afirmación de que no teme a las comparaciones se interpretó como una postura poco común en la industria. Su enfoque distante ante la competencia percibida como invisible entre las jóvenes actrices fue particularmente notable. Las palabras de Liesje tuvieron un impacto más cálido de lo esperado en el mundo del chisme de famosos. Esta declaración demostró que el aprecio, más que la controversia, también puede generar titulares. Su declaración de que considera a Hande Erçel su ídolo brindó pistas importantes sobre la perspectiva profesional de Liesje. Dejó claro que prefiere emular el éxito en lugar de envidiarlo. Este enfoque resultó inspirador para los recién llegados a la industria. La ausencia de mensajes o críticas veladas en las palabras de Liesje destacó. Por el contrario, su tono directo y tranquilo cosechó elogios. Esta actitud la puso en el punto de mira no solo por su actuación, sino también por su personaje. El detalle sobre Keren Bürsin fue uno de los aspectos más comentados de sus declaraciones. Liesje dejó claro que no le molestaba que se mencionara su nombre en ese contexto. Adoptó una postura firme, rechazando que se la posicionara basándose en relaciones pasadas. Esta actitud desafió la expectativa habitual de conflicto en el periodismo sensacionalista. Los espectadores se sorprendieron por su madurez. Las declaraciones de Liesje demostraron que una historia sin tensión también puede ser atractiva. La frase Hande es una mujer muy exitosa se convirtió en una de las más compartidas en redes sociales. Esta expresión rápidamente llegó a un amplio público, gracias a su sinceridad. Las palabras de Liesje no fueron frases cuidadosamente elegidas, parecían una conversación sincera. Esta naturalidad realzó aún más el impacto de sus declaraciones. Los seguidores de los tabloides encontraron este tipo de elogio inusual, ya que enfatizaba la solidaridad en lugar de la competencia. Su declaración "me gustaría ser su pareja" se interpretó como una señal de respeto dentro de la industria. Con esta frase, Liesje dio a entender que veía a Hande Erçel no como una rival, sino como una compañera. Su enfoque profesional hacia la actuación se hizo aún más evidente en ese momento. Su apertura hacia proyectos colaborativos fue notable. Este enfoque se percibió como un mensaje que podría abrir la puerta a colaboraciones inesperadas en el futuro. Esta posibilidad ya ha comenzado a debatirse en las columnas de chismes. La reacción de los fans de Keren Bürsin tras las declaraciones también causó curiosidad. Contrariamente a lo esperado, surgió una gran ola de apoyo. La actitud tranquila y respetuosa de Liesje fue descrita por los fans como madurez. En los comentarios en redes sociales, este enfoque, que redujo la tensión, destacó. Esto demostró que Liesje estableció el lenguaje de comunicación adecuado. Surgió una atmósfera de reconciliación poco común en el mundo del chisme. Los comentarios sobre el ambiente del set también fueron notables. Se comentó que las declaraciones de Liesje reflejaban un deseo de mantener la paz tras bambalinas. Se afirmó que mostró una actitud para evitar posibles especulaciones en el set. Esto sugería que valoraba el equilibrio, no solo delante de la cámara, sino también detrás de ella.
Su demostración de esta conciencia desde joven fue apreciada. El énfasis en el profesionalismo generó expectativas para su carrera. Por parte de Han de Herzl prevaleció una discreta cortesía. Aunque no hubo una respuesta directa, se dijo que sus palabras no quedarían sin respuesta. El mundo del chisme sobre famosos sabe que este tipo de declaraciones suelen responderse con mensajes indirectos. Sin embargo, en este caso, se esperaba gracia en lugar de tensión. La creación de una historia positiva a través de dos actrices fue notable. Esto presentó una imagen que rompió con los clichés habituales del chisme sobre famosos. Las declaraciones de Leach también se interpretaron como una estrategia profesional. Su decisión de abordar el tema con respeto, en lugar de conflictos y polémicas, se consideró una decisión consciente. Este enfoque podría fortalecer su imagen a largo plazo. Ha comenzado a ser vista como un modelo a seguir, especialmente por los jóvenes espectadores. Considerando la importancia de la imagen en el mundo del chisme sobre famosos, este detalle es significativo. Lischke tomó una decisión diferente con esta decisión. Su lenguaje corporal y su estilo de hablar en el programa no pasaron desapercibidos para los espectadores. Su actitud relajada y segura hizo que sus declaraciones fueran más convincentes. Sus expresiones faciales relajadas demostraban que se mantenía firme en sus palabras. Esto reforzó la percepción de que sus declaraciones no eran artificiales. Los espectadores encontraron esta naturalidad sincera. Por lo tanto, las declaraciones no eran solo palabras, sino que también estaban respaldadas por la emoción. Para los aficionados al chisme, esta entrevista estuvo llena de sorpresas. En lugar de las comparaciones esperadas, hubo expresiones de agradecimiento. Esto aseguró que la noticia se difundiera rápidamente. Cada detalle que se desviaba de lo habitual atraía más atención. Así, el nombre de Liz llegó a un público más amplio. Además, este interés no se vio influenciado por una controversia negativa. Los usuarios de redes sociales describieron estas declaraciones como periodismo sensacionalista limpio. Y el hecho de que la historia fuera respetuosa en lugar de polémica tranquilizó a los espectadores. Los comentarios sugirieron que se necesitaba más contenido de este tipo. Las palabras de Leach se convirtieron instantáneamente en parte de una discusión más amplia, generando ideas sobre la transformación del lenguaje sensacionalista. Estas declaraciones evolucionaron de una breve entrevista a algo más. A pesar de la mención del nombre de Keren Bürsin, la entrevista se centró en el tema. Liz logró mantener la conversación al margen de las historias personales, demostrando su control sobre la entrevista. Mantener este equilibrio no siempre es fácil en el mundo de la prensa sensacionalista, pero Liz logró trazar esa línea, consiguiendo contar su propia historia. La perdurable popularidad de Han de Herzl también quedó demostrada por estas declaraciones. Demostró que su posición en la industria sigue siendo un referente para los jóvenes actores. El énfasis de Leach en su ídolo reforzó este efecto, demostrando que Han de Herzl deja huella no solo a través de sus proyectos, sino también con su actitud. El mundo sensacionalista debatió esta cadena de respeto. El hecho de que ambos nombres aparecieran en la misma frase en un contexto positivo llamó la atención. Tras la entrevista, los proyectos de Leach también despertaron curiosidad. Los espectadores se preguntaban cómo esta actitud madura se reflejaría en su rendimiento en el campo. La idea de que estaba abriendo un nuevo capítulo en su carrera se fortaleció. El mundo del chisme de famosos generalmente considera estas declaraciones como puntos de inflexión,
Una percepción similar se formó en Liz. Estas declaraciones se convirtieron en una señal importante en su trayectoria. En conclusión, Liz Comert eligió decir lo correcto, no lo esperado. Elegir el respeto por encima de la competencia la llevó a un nivel superior. Este lenguaje, poco común en el mundo del chisme de famosos, probablemente se seguirá mencionando durante mucho tiempo. Los espectadores encontraron esta actitud sincera y valiente. Liz logró cambiar la percepción con una sola entrevista. Esto indica que su nombre se mencionará con más frecuencia y con un tono diferente. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.